La puerta se cerró detrás de mí con un golpe seco que resonó como una sentencia final. 60 años de vida, 35 de matrimonio, y todo lo que me quedaba cabía en una maleta rasgada y una bolsa de supermercado. El sol de marzo caía implacable sobre la acera de Buenos Aires, y yo estaba allí, parada frente a la casa que había sido mi hogar, sin techo y sin rumbo. «Esto es lo que te corresponde, Mercedes». La voz de Rodrigo salió fría desde el umbral. «Una mujer de tu edad debería agradecer que te dejo algo. Mi exmarido. El hombre con quien compartí décadas, el hombre que juró amarme en la salud y en la enfermedad, me miraba ahora como si fuera basura en la calle. A su lado, su nueva esposa. Una mujer de apenas 30 años, con el cabello rubio teñido y una sonrisa de satisfacción. Se aferraba a su brazo como proclamando su victoria. «Rodrigo, por favor». Mi voz salió quebrada. Odiaba ese sonido de súplica. «Mi padre dejó esa fortuna para mí. Tú no tienes derecho a...» «¿Derecho?», se rió con crueldad. «Tu padre está muerto hace 6 meses, Mercedes. Y resulta que, legalmente, yo tengo acceso a todas las cuentas que compartíamos. El banco fue muy claro. Sin mi autorización, no tocas ni un peso». La luz dorada de septiembre entraba por la ventana del departamento de mi padre. Héctor estaba sentado en su sillón favorito de cuero gastado, con una manta de lana sobre las piernas a pesar del calor primaveral. Su rostro había enflaquecido en las últimas semanas, los pómulos más prominentes, pero sus ojos oscuros mantenían ese brillo inteligente y cálido que siempre tuve. «Mercedes, hija», me llamó con voz suave pero firme. «Ven, siéntate conmigo». Dejé la taza de té que estaba preparando y me senté en el sofá junto a él, tomando su mano arrugada. Tenía manchas de edad, venas prominentes como ríos bajo la piel translúcida, pero seguía siendo la mano más fuerte que conocía, la mano que me sostuvo cuando aprendí a caminar, la mano que secó mis lágrimas cuando mi madre murió. «Papá, deberías descansar. El doctor dijo que necesitas conservar energía». «El doctor dice muchas cosas», respondió con una sonrisa cansada. «Pero hay algo que necesito decirte antes de que sea demasiado tarde. Algo importante». Algo en su tono me asustó. Era el tono que usaba cuando tenía noticias serias, cuando los asuntos eran de vida o muerte. «No hables así, papá. Vas a mejorar. El nuevo tratamiento...» «Mercedes», me interrumpió gentilmente, apretando mi mano. «Escúchame, por favor. No tenemos tiempo para ilusiones. Mi corazón está fallando. Los dos lo sabemos». Las lágrimas amenazaron con desbordarse, pero las contuve. Él necesitaba que fuera fuerte. «Sé que las cosas con Rodrigo no son fáciles», continuó, eligiendo las palabras con cuidado. «Sé que él te controla de formas que tú crees que son amor, pero no lo son, hija. Eso no es amor». Mi estómago se contrajo incómodamente. Habíamos tenido esta conversación antes, múltiples veces, y siempre terminaba en discusiones amargas. «Papá, ya hablamos de esto. Rodrigo cuida de mí. Es solo protector. Quiere lo mejor para mí». Héctor cerró los ojos brevemente, como si mis palabras lo lastimaran físicamente. Cuando los abrió de nuevo, había una tristeza profunda en ellos. «Mercedes, ¿recuerdas tu cumpleaños 30? ¿Recuerdas exactamente lo que te dije ese día?» Por supuesto que lo recordaba. Ese recuerdo estaba grabado con fuego en mi memoria. Rodrigo había olvidado mi cumpleaños completamente, demasiado ocupado con reuniones importantes que probablemente nunca existieron. Yo había pasado el día entero sola en casa, llorando en secreto, sintiéndome invisible e insignificante. Y mi padre, mi maravilloso padre, apareció a las 11 de la noche con un ramo de flores silvestres que había recogido él mismo y una torta de chocolate que había horneado con sus propias manos, siguiendo la receta de mi madre. «Me dijiste...» Mi voz se quebró con la emoción del recuerdo. «Me dijiste que era tu orgullo más grande, tu tesoro más preciado, y que ningún hombre podría quitarte eso jamás». «Exactamente». Sus ojos se llenaron de lágrimas que no intentó ocultar. «Y lo mantengo. Lo mantendré hasta mi último aliento, y más allá.
Eres lo más importante que he hecho en mi vida. Por eso necesito que confíes en mí ahora, incluso cuando no entiendas todo, incluso cuando parezca que te estoy abandonando. ¿Confiar en qué? No entiendo. Si algo me pasa, si me voy antes de lo que tú esperas o deseas, habrá un camino para ti, un camino que he preparado porque te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Levantó mi mano y la besó suavemente. Prométeme que recordarás siempre, nunca estás sola, incluso cuando parezca que todo está perdido, incluso cuando el mundo entero te dé la espalda, yo seguiré cuidándote. Siempre. Papá, me estás asustando. Hablas como si. No tengas miedo, mi niña hermosa. Usó el apodo que no había usado en años. Ten fe en lo que construimos juntos. Y recuerda esto, el amor verdadero no controla. El amor verdadero no aísla. El amor verdadero libera. ¿Entiendes la diferencia? Asentí, aunque no estaba segura de entender completamente. Rodrigo decía que me controlaba porque me amaba demasiado para dejarme cometer errores. ¿No era eso amor también? Y Mercedes. Su agarre se intensificó, urgente. Si algún día necesitas encontrarme, si necesitas ayuda cuando yo ya no esté físicamente aquí, busca lo que dejé para ti. Siempre habrá un camino de regreso a la libertad. Siempre. 2 semanas después, Héctor Sandoval murió durante la noche de un ataque cardíaco mientras dormía. Rodrigo manejó todos los arreglos del funeral, manteniéndome protegida del estrés innecesario. Me sedó con pastillas para el dolor. Apenas pude despedirme. Y cuando quise hablar sobre la herencia que mi padre mencionó, Rodrigo se puso furioso, acusándome de ser codiciosa y desagradecida. Nunca más mencioné el tema, hasta ahora. Las lágrimas quemaban mis ojos ahora, parada en la calle con mi maleta patética, recordando esas últimas palabras de mi padre. Siempre habrá un camino de regreso a la libertad. Había intentado advertirme, había intentado prepararme, y yo, como una tonta ciega y condicionada, defendí a Rodrigo sobre él. «Eres un ladrón», susurré, sintiendo cómo la furia comenzaba a reemplazar la vergüenza. «Soy inteligente», corrigió Rodrigo con una sonrisa cruel. «Escúchame bien, Mercedes, porque solo lo diré una vez. Si intentas pelear esto en los tribunales, te destruiré completamente. Tengo abogados que harán que parezcas una loca senil tratando de robar dinero que no existe. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo?» El corazón me latía tan fuerte que sentía el pulso martillando en mis sienes. Mis manos temblaban sujetando la maleta. ¿Cómo había llegado a esto? «Vete ya, Mercedes», la rubia habló por primera vez. «Ya causaste suficiente drama. Nadie quiere verte aquí». Me di la vuelta. Cada paso sobre el pavimento caliente era una humillación más profunda. Los vecinos observaban desde sus ventanas. Doña Estela apartó la cortina rápidamente cuando intenté hacer contacto visual. Nadie quería involucrarse. Caminé durante horas sin rumbo fijo, arrastrando mi maleta por calles que ahora parecían territorio completamente extraño. La noche comenzó a caer y el pánico empezó a asfixiarme. ¿Dónde dormiría? ¿Qué comería mañana? Terminé en una plaza cerca del cementerio de la Recoleta, sentada en una banca bajo un árbol enorme. Las parejas jóvenes pasaban tomadas de la mano, ajenas completamente a mi miseria. Marqué el número de Marta, mi antigua compañera de universidad. «Mercedes, lo siento muchísimo, de verdad, pero...» Hizo una pausa dolorosa. «Jorge y yo estamos atravesando un momento complicado. No puedo involucrarme en problemas legales ahora». «Tú entiendes, ¿verdad?» El rechazo fue como una bofetada física. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo cómo las últimas hebras de mi dignidad se deshacían. Estaba completamente sola. A los 60 años, sin casa, sin dinero, sin amigos verdaderos. Fue entonces, en mi momento más oscuro, cuando lo vi. Dentro del bolsillo exterior de mi maleta había un sobre que no recordaba haber empacado. Era viejo, amarillento, con mi nombre escrito en la letra inconfundible de mi padre. Para Mercedes. Abrir solo en caso de emergencia extrema. Mis manos temblaron mientras rasgaba el sobre. Dentro había una fotografía desteñida,
mi padre y yo frente a una casa, y una nota. Hija mía, si estás leyendo esto, significa que alguien muy cercano te ha traicionado profundamente. Lo vi venir. Rodrigo no es quien dice ser. En el Banco Metropolitano, cuenta número 4472-8839-0156. Contraseña, Mariposa 1964. Dentro encontrarás una llave y una dirección. Ve al refugio. Todo lo que necesitas para defenderte está allí. Pero ten cuidado. Él te está vigilando. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Papá. Leí la nota 3, 4, 5 veces, sintiendo cómo algo dentro de mí comenzaba a cambiar. El dolor daba paso a otra cosa. Algo frío, calculador, estratégico. Mi padre había previsto esto. Mi padre había dejado un plan para protegerme. Me levanté con renovada determinación. El Banco Metropolitano abriría a las 9 de la mañana. Tenía toda la noche para planear mi primer movimiento. Dormí en la terminal de ómnibus Retiro, con la maleta como almohada. Cada ruido me despertaba sobresaltada. Era otra mujer invisible, otra estadística de pobreza. Pero yo sabía algo crucial que nadie más sabía. Esto era solo el principio de mi contraataque. Capítulo 2. El santuario y la herramienta secreta. A las 8:45 a.m. estaba parada frente al Banco Metropolitano, con la ropa arrugada, pero con la espalda erguida y la determinación grabada en mi rostro. «Buenos días», dije con toda la dignidad que pude reunir. «Necesito acceder a mi caja de seguridad privada». La ejecutiva tecleó en su computadora. Luego su expresión cambió. Un pequeño fruncimiento de ceño. «Señora, esta cuenta tiene una alerta de seguridad activa. Un momento, por favor». Mi estómago se contrajo. ¿Rodrigo había llegado antes que yo? La ejecutiva desapareció detrás de una puerta. Los minutos se arrastraron como horas. Finalmente, la puerta se abrió. Pero no era la ejecutiva quien salió. Era un hombre mayor, de cabello gris perfectamente peinado y traje oscuro impecable. «Señora Sandoval», dijo en voz baja, «soy Eduardo Maldonado, el director de esta sucursal. ¿Podría acompañarme a mi oficina? Necesitamos hablar sobre asuntos delicados». La oficina de Maldonado era sobria pero elegante. Me señaló una silla de cuero y cerró la puerta con cuidado. «Señora Sandoval, su padre Héctor fue cliente distinguido de este banco durante más de 40 años», comenzó. Era un hombre extremadamente cauteloso, paranoicamente cauteloso. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que hace 6 meses, 3 semanas antes de su muerte, vino a verme personalmente. Me entregó instrucciones muy específicas sobre esta cuenta y la caja de seguridad. Hizo una pausa. También me advirtió que vendría alguien más buscando información sobre usted. Un hombre. Su exmarido, supongo. El aire abandonó mis pulmones. ¿Rodrigo estuvo aquí? Hace 3 días, confirmó Maldonado. Llegó con documentación legal que mi equipo determinó eran falsificadas. Exigió acceso inmediato. Fue muy insistente. ¿Y qué le dijo? Le dije que esta cuenta no existía en nuestros registros públicos. Una sonrisa minúscula cruzó su rostro. Su padre me pagó considerablemente para mantenerla fuera de todos los sistemas digitales. Es imposible de rastrear. Las lágrimas de alivio amenazaron con desbordarse. ¿Por qué me ayuda? Maldonado se reclinó en su silla. Porque Héctor fue mi amigo durante 30 años. Me ayudó cuando nadie más lo hizo. Y me hizo jurar que si usted aparecía aquí, sin dinero y sin protección, haría todo lo posible para ayudarla. Sacó una llave pequeña. Esta es la llave maestra de la caja 217. Pero necesito advertirle algo serio. ¿Qué? Su exmarido no está trabajando solo. Traía a 2 hombres que definitivamente no eran abogados. Uno de ellos llevaba una gorra negra y tenía una cicatriz profunda que le cruzaba la mejilla. Parecía el tipo de hombre que no hace preguntas antes de actuar violentamente. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. ¿Me está diciendo que estoy en peligro físico? Le estoy diciendo que sea extremadamente cuidadosa. Su tono se volvió urgente. Su padre sabía en qué se estaba metiendo.
Y también sabía que Rodrigo no se detendría ante nada, incluida la violencia, para conseguir esa fortuna de 5 millones. Bajé al sótano con piernas temblorosas. La bóveda era impresionante. Miles de cajas de seguridad se alineaban en las paredes. La caja 217 estaba en la esquina inferior. Abrí con manos temblorosas. Dentro había 3 cosas. Una llave grande con etiqueta, Refugio Tigre, puerta trasera. Un sobre grueso lleno de documentos. Y una nota de mi padre. Mercedes, si estás leyendo esto, Rodrigo mostró su verdadera cara. Lo siento profundamente, hija. Rodrigo Herrera no es empresario. Es un estafador profesional casado 5 veces antes de ti bajo diferentes nombres. Cada vez despoja a su esposa de todo y desaparece. Lo investigué durante 8 meses. En este sobre hay copias de todo. Certificados de matrimonio falsos, denuncias policiales, órdenes de restricción. También evidencia de que bloqueó las cuentas usando contactos corruptos en el sistema judicial. La llave te llevará al refugio en Tigre. Allí encontrarás mucho más. No confíes en nadie, excepto en las personas de la lista incluida. Rodrigo tiene ojos en todas partes. Viaja de noche. No uses tu teléfono. Te amo eternamente, papá. Abrí el sobre. Los documentos estaban meticulosamente organizados. Certificado de matrimonio, Rodrigo Herrera y Ana Paula Mendoza, 1998. Estado: viuda. Ana Paula murió en accidente en 2000, caída por escaleras. Certificado de matrimonio, Rodrigo Herrera y Beatriz Sosa, 2001. Denuncia policial por violencia económica. Certificado de matrimonio, Rodrigo Herrera y Carla Domínguez, 2005. Orden de restricción. 5 mujeres documentadas antes de mí. 5 mujeres que él había destruido sistemáticamente. La náusea me golpeó brutalmente. Había compartido mi cama 35 años con un monstruo profesional. Había confiado en un depredador serial. Pero ahora tenía pruebas. Tenía un arsenal de verdades que podían destruirlo. Salí de la bóveda con determinación férrea. Maldonado me esperaba. ¿Encontró lo que necesitaba? Sí, mucho más de lo que esperaba. Tomé un taxi a la estación Retiro. Durante todo el viaje, revisé obsesivamente por la ventana trasera. ¿Nos seguían? ¿El auto gris era vigilancia? El tren a Tigre salía en 20 minutos. Me acomodé cerca de la puerta, lista para saltar si algo salía mal. Mientras el tren avanzaba hacia el delta, intenté procesar todo. Mi padre había sabido. Había investigado profundamente a Rodrigo y construido silenciosamente un plan de escape para mí. ¿Pero por qué no me lo dijo cuando estaba vivo? La respuesta era dolorosa. Porque sabía que yo no le habría creído. Rodrigo era demasiado manipulador. Y yo, condicionada, defendía a mi esposo sobre mi propio padre. La culpa me desgarró por dentro. El tren se detuvo en Tigre. Bajé y me encontré en un pueblo completamente diferente. El aire olía a río fresco y vegetación. Lanchas coloridas se balanceaban en los muelles. Saqué la fotografía de mi padre. Calle Los Sauces 847, decía el reverso. No había taxis, solo un señor mayor con carrito. Conozco esa zona, dijo cuando le mostré la dirección. Son 3 kilómetros. La llevo en mi bicitaxi por 50 pesos. Era todo mi dinero, pero no tenía opción. El hombre se presentó como Laureano. ¿Conoce a alguien en Los Sauces?, preguntó mientras pedaleaba. Mi padre tenía una propiedad allí. ¿Su padre? ¿No será usted hija de don Héctor Sandoval? Mi corazón saltó. Sí. ¿Lo conocía? Laureano detuvo la bicicleta y se giró con ojos llenos de emoción. Por supuesto. Ese hombre me salvó la vida hace 10 años. Mi hija necesitaba una operación urgente y yo no tenía dinero. Don Héctor pagó todo sin pedir nada a cambio. Se limpió una lágrima. Era el hombre más bueno que he conocido, un verdadero santo. Sí que lo era, susurré. ¿Va al refugio secreto? Don Héctor me habló de ese lugar, pero hace unos días vi algo extraño. ¿Qué vio? Un auto negro con vidrios polarizados. Pasó despacio frente al camino del refugio, y el conductor llevaba una gorra negra. Algo en él me dio mala espina. El miedo me atravesó como hielo. ¿Cuándo fue eso?
Hace 3 días, martes por la tarde. 3 días, el mismo día que Rodrigo fue al banco. ¿Ya habían encontrado el refugio? Laureano vio el terror en mi cara. Escuche, señora. Don Héctor fue bueno conmigo. Si usted es su hija, la voy a ayudar. Pero tenemos que ser inteligentes. ¿Qué propone? Déjeme investigar primero. Si todo está claro, la llevo a la puerta trasera. Si hay peligro, tengo un policía amigo. Por primera vez en días sentí esperanza. No estaba completamente sola. Mi padre había dejado aliados en mi camino. Laureano detuvo la bici a 200 metros del refugio. «Espéreme aquí sin moverse», ordenó. «No haga ruido». Desapareció entre los árboles. Los minutos se arrastraron agonizantemente. Cada crujido me sobresaltaba. Finalmente reapareció, pero su expresión era preocupada. «Hay alguien allí». Vi movimiento en una ventana. Y hay un auto negro escondido entre los árboles. «Entonces, no puedo entrar por la puerta principal». «No», Laureano sonrió con astucia. «Pero la casa tiene entrada trasera secreta. Don Héctor me la mostró. Da a un sótano privado. Podemos entrar sin que nos vean». Me guió por un sendero invisible. Mis pies se hundían en el barro. Las ramas me arañaban. El miedo era una bola de plomo en mi estómago. La entrada trasera estaba oculta detrás de un arbusto enorme. Saqué la llave de mi padre. Encajó perfectamente. La puerta se abrió con un chirrido suave. Dentro había escaleras que descendían a la oscuridad. «Vaya adelante», susurró Laureano. «Yo vigilo aquí». Descendí con el corazón martillando. El sótano olía a humedad y madera vieja. No era un sótano común, sino un estudio secreto meticulosamente organizado. Había una mesa cubierta de mapas y documentos, las paredes llenas de fotografías, algunas de mí de niña, otras de mi madre. Una caja fuerte empotrada en la pared. Y sobre la mesa, esperándome, una libreta gruesa de cuero negro y una cinta VHS. Para Mercedes, la verdad completa y total. Mis manos temblaban mientras tomaba la libreta. Las primeras páginas estaban llenas de la letra de mi padre, fechadas desde 2 años atrás. 15 de marzo, 2023. Comencé a sospechar de Rodrigo hoy. Lo vi en el Banco Central con Carlos Menéndez, acusado de lavado de dinero en 2015. ¿Qué hace Rodrigo con él? 3 de abril, 2023. Contraté a un investigador privado. Los resultados son peores de lo que imaginaba. Rodrigo tiene antecedentes con 5 nombres diferentes. Ha estado casado múltiples veces. Cada matrimonio termina con la muerte o empobrecimiento de la esposa. 22 de mayo, 2023. Intenté hablar con Mercedes. No me creyó. Rodrigo la ha envenenado contra mí. Tengo que encontrar otra forma de protegerla. Las lágrimas manchaban las páginas. Mi padre había sabido. Había intentado advertirme, y yo lo rechacé. Continué leyendo. 10 de agosto, 2023. El investigador encontró algo horrible. La primera esposa de Rodrigo, Ana Paula, murió accidentalmente cuando cayó por las escaleras. Pero había una denuncia donde ella afirmaba que Rodrigo la había empujado. La denuncia fue retirada misteriosamente. El policía recibió una transferencia sospechosa poco después. 5 de septiembre, 2023. Me diagnosticaron un problema cardíaco. Debo acelerar mi plan. He movido mi fortuna a cuentas que Rodrigo no puede tocar. 20 de septiembre, 2023. Hoy almorcé con Rodrigo. Él no sabe que yo sé. Fue tan cordial, tan encantador. Todo el tiempo solo pensaba en cuándo podría acceder a mi dinero. Me repugnó. La última entrada estaba fechada el día antes de su muerte. 1 de octubre, 2023. Siento que se acerca el final. Si estás leyendo esto, Mercedes, significa que ya no estoy contigo. Lo siento tanto, hija. Todo está aquí, en la caja fuerte. Contraseña, tu fecha de nacimiento al revés. 4/6/116. Está el video que grabé. Muestra a Rodrigo admitiendo sus planes. Lo engañé haciéndole creer que estaba borracho, que no grababa nada. Pero lo capturé todo. No dejes que ganen, Mercedes. Eres más fuerte de lo que crees. Te amo eternamente, papá. Cerré la libreta, temblando violentamente. Mi padre había muerto sabiendo que su hija estaba en peligro.
Había usado sus últimas semanas preparando esta defensa para mí, pero no tenía tiempo para lamentarme. Necesitaba abrir esa caja fuerte y ver el video. Un grito atravesó el silencio. Laureano. Subí las escaleras corriendo desesperadamente, con la libreta apretada contra mi pecho. Cuando llegué a la puerta trasera, el horror me golpeó. Laureano estaba tirado sangrando de la cabeza, y parado sobre él, con gorra negra y sonrisa cruel, estaba el hombre con la cicatriz. «Hola, Mercedes», dijo con voz suave. «Tu exmarido quiere hablar contigo». Todo sucedió en una fracción de segundo. Vi la sangre, vi el arma, vi mi muerte en sus ojos, pero en lugar de paralizarme, algo salvaje despertó en mí. Furia pura. «¿Qué le hiciste?». El hombre sonrió. Era una sonrisa vacía de humanidad. Nada permanente todavía. Dio un paso hacia mí, el arma apuntando a mi pecho. «Pero eso depende de ti, abuela. Deja esa libreta en el suelo, sal con las manos arriba. Y tal vez tu amigo vea otro amanecer». «No». Mi respuesta lo sorprendió. «¿Qué dijiste?». «Dije no». Apreté la libreta. «Si me disparas, nunca sabrán dónde están las otras copias». Mi padre era abogado. Era paranoico. Hay documentos en 4 bancos diferentes, con 3 abogados con instrucciones de abrirlos si algo me pasa. Si muero, Rodrigo cae de todas formas. Pero si destruyes esta evidencia, él te matará por incompetente. Era un farol absoluto. Pero lo dije con tanta convicción que vi la duda cruzar su rostro. «Estás mintiendo. ¿Quieres arriesgarte?». Di un paso adelante. «Rodrigo te contrató para traerme viva. Necesita saber qué tengo, dónde está todo. Un cadáver no le sirve. Piénsalo». El hombre vaciló. Fue solo un segundo. Pero fue suficiente. Laureano, que había estado inmóvil fingiendo estar peor herido, se movió con velocidad explosiva. Agarró el tobillo del asesino y jaló con toda su fuerza. El hombre cayó hacia atrás. El arma voló, aterrizando entre las hojas. «¡Corra, señora! ¡Ahora!», gritó Laureano. Pero me quedé paralizada, viendo la escena desarrollarse. El asesino se recuperó con velocidad profesional. Giró y pateó la cara de Laureano brutalmente. Escuché el crujido del hueso nasal rompiéndose. La sangre explotó. Pero Laureano no soltó. Sus dedos se clavaron más profundo en el tobillo del asesino. «¡Viejo de mierda!». El asesino intentó patearlo de nuevo, pero Laureano anticipó el movimiento. Rodó llevando al hombre con él. El asesino cayó de rodillas, lanzando un puñetazo que conectó con la mandíbula de Laureano. El golpe fue devastador. Vi más sangre volar. «¡Mercedes, vete!», gritó Laureano, escupiendo sangre. El asesino se liberó y se lanzó hacia el arma. Laureano se lanzó encima de él justo cuando sus dedos tocaban la pistola. Los dos cayeron sobre las hojas, rodando, golpeándose con desesperación brutal. No era pelea de película. Era fea, torpe, 2 hombres comunes tratando de matarse. El asesino golpeó las costillas de Laureano. Laureano le clavó los pulgares en los ojos, haciendo que el hombre aullara. El asesino lo mordió. Laureano golpeó su cabeza contra el suelo 1, 2, 3 veces. Pero el profesional era más joven, más fuerte, mejor entrenado. Finalmente logró voltear a Laureano, quedando encima. Sus manos encontraron la garganta del viejo y apretaron con fuerza letal. Laureano forcejeaba desesperadamente, su rostro poniéndose púrpura, los ojos saltándose. Y entonces, con su último aliento de fuerza, Laureano hizo algo inesperado. Dejó de resistir con las manos. En cambio, las llevó a su cintura, sacó un cuchillo pequeño de pescador, simple herramienta de trabajo, y con movimiento brutal lo clavó en el costado del asesino. 1 vez, 2 veces, 3 veces. El hombre gritó, soltando la garganta de Laureano. Se tambaleó hacia atrás, mirando incrédulo la sangre brotando de su costado. «¡Hijo de puta!». Laureano tosió violentamente, aspirando aire desesperadamente. Rodó hacia un lado, vio el arma y se arrastró hacia ella con sus últimas fuerzas. El asesino, sangrando pero funcional por adrenalina, también la vio. Los dos se arrastraron simultáneamente, dejando rastros de sangre. Llegaron al mismo tiempo. Las manos de ambos tocaron el metal.
forcejearon por un segundo eterno. Y entonces Laureano, con un rugido que salía de su alma, logró girar el cañón hacia el pecho del asesino. Sus dedos resbaladizos encontraron el gatillo, pero los dedos del asesino también estaban allí. ¡Bang! El disparo resonó en el bosque, seguido de dos más. ¡Bang! ¡Bang! Ambos se quedaron inmóviles por un momento suspendido. Luego el asesino se desplomó, 3 agujeros de bala en su pecho. Su respiración era burbujeante. Tenía tal vez 30 segundos. Laureano soltó el arma y cayó de espaldas, jadeando. La sangre de la herida en su estómago manchaba su camisa, extendiéndose como una flor oscura. Giró su cabeza hacia mí con esfuerzo terrible. Sus ojos, a pesar del dolor, se suavizaron al verme. «Vaya, con don Héctor», dijo con voz apenas audible. «Dígale que cumplí mi promesa. Dígale que su hija está a salvo». Laureano, no. Levantó una mano débil para detenerme. «Corra ahora, antes de que vengan más». «No puedo dejarte. Ya estoy yendo con mi Rosa. Ella me espera, pero usted tiene que vivir, por don Héctor, por todas las mujeres que ese monstruo lastimó». Las lágrimas corrían libremente por mi rostro. «Gracias, gracias eternamente, Laureano». Él sonrió. Fue una sonrisa hermosa, en paz, a pesar de la sangre. «Fue un gran honor, señora Mercedes». Sus ojos se cerraron. Su pecho subió una última vez, y luego se quedó inmóvil. Laureano Vega, un hombre común con bicitaxi, había matado a un asesino profesional, y había muerto como un héroe verdadero. El asesino de la gorra negra tampoco se movía. La herida de cuchillo había alcanzado algo vital, probablemente la arteria femoral. Se había desangrado en minutos. Los 2 hombres yacían muertos entre las hojas, a metros uno del otro, en el silencio del bosque. Y yo estaba viva porque uno de ellos decidió que mi vida valía más que la suya. Si esta historia te está impactando tanto como a mí contarla, suscríbete al canal para más historias de valentía y justicia. Deja tu like si crees que Mercedes merece destruir a Rodrigo. Y comenta, ¿Laureano es un verdadero héroe? No podía quedarme. Laureano tenía razón. Podrían venir más. Tomé la libreta preciosa, miré una última vez el cuerpo de mi salvador y corrí hacia el bosque. Corrí mientras las lágrimas me cegaban, mientras el horror y la gratitud me destrozaban simultáneamente. Corrí hasta que mis pulmones ardieron, hasta que mis piernas amenazaron con colapsar. Me derrumbé detrás de un árbol gigantesco, jadeando, tratando de no hacer ruido mientras las náuseas me retorcían el estómago. Permanecí escondida durante horas. Cada sonido me sobresaltaba, pero no escuché pasos ni voces. Cuando el sol comenzó a ponerse, finalmente me atreví a moverme. Saqué mi teléfono, una barra de batería. Poca señal, pero suficiente. Marqué el número del director Maldonado. «¿Señora Sandoval? Gracias a Dios. ¿Dónde está?» «Escondida cerca del refugio. Había alguien esperándome. Un hombre...» Laureano trató de ayudarme. Le dispararon. «Está muerto». «Mierda. Ok, escúcheme. Su padre me dejó instrucciones para exactamente esta situación. ¿Puede llegar a la estación Tigre?» «Creo que sí». En el estacionamiento hay un auto gris, matrícula AC482LP. La llave está en un compartimento magnético dentro del parachoques trasero izquierdo. Tome ese auto. No se detenga. Maneje directo a Buenos Aires, a esta dirección. Avenida Corrientes, 3847, piso 12, departamento B. Allí la espera el abogado Tomás Reeves. Su padre le pagó por adelantado exactamente para esto. ¿Puedo confiar en él? Su padre confiaba en él con su vida, y Héctor nunca se equivocó sobre las personas, excepto con Rodrigo. Corté la llamada y comencé a moverme. Me tomó 2 horas llegar al estacionamiento, arrastrándome por caminos secundarios, escondiéndome cada vez que escuchaba un motor. El auto gris estaba exactamente donde Maldonado dijo. Encontré la llave y me deslicé en el asiento. Mis manos temblaban tan violentamente que tardé 3 intentos en meter la llave en el contacto.
El motor arrancó. Por primera vez en horas, respiré. El viaje de regreso a Buenos Aires fue surreal. Manejaba en piloto automático, revisando obsesivamente el espejo retrovisor. Cada auto detrás era el asesino. Cada sombra era una trampa. Pero las calles permanecieron tranquilas. Llegué a Avenida Corrientes pasada la medianoche. El edificio era elegante. El portero me miró con desconfianza cuando entré cubierta de barro y arañazos. Vengo a ver a Tomás Reeves, piso 12. El portero levantó el teléfono. Habló brevemente, luego asintió. Lo esperan. El ascensor subió lentamente. Cada piso se sentía como una eternidad. ¿Y si esto era otra trampa? Pero cuando las puertas se abrieron, el hombre que me esperaba tenía el rostro más honesto que había visto en días. 40 años, tal vez, con lentes y expresión de preocupación genuina. «Señora Sandoval», extendió la mano. «Soy Tomás Reeves. Su padre y yo trabajamos juntos durante años. Por favor, entre. Está a salvo aquí». Su departamento era acogedor, lleno de libros. Me senté en el sofá mientras Tomás preparaba té. «Laureano está muerto», susurré. Murió tratando de protegerme. Tomás se sentó frente a mí con expresión sombría. «Lo sé. La policía encontró su cuerpo hace 2 horas. También encontraron al hombre que lo mató. Estaba muerto también. Aparentemente Laureano luchó más de lo que el asesino esperaba. Se lo llevó con él. Algo entre orgullo y horror me atravesó. Laureano, ese hombre amable, había matado a un asesino profesional. Y había muerto como un héroe. Tengo que contarle todo. Durante la siguiente hora, lo hice. Le mostré la libreta, los documentos, le conté sobre el refugio y el video que no pude recuperar. Tomás escuchó en silencio, tomando notas. Cuando terminé, se quitó los lentes y los limpió. Su padre me advirtió que Rodrigo era peligroso, pero esto supera todo. Lo que tenemos aquí es evidencia de múltiples delitos: fraude, conspiración para asesinato, manipulación legal. ¿Es suficiente para arrestarlo? Es más que suficiente, pero necesitamos ese video. Sin él, lo demás es circunstancial. Un buen abogado podría argumentar que su padre estaba paranoico, que falsificó cosas. Entonces tengo que volver al refugio. No, absolutamente no. Tomás fue enfático. Ese lugar ahora es escena de 2 homicidios, estará lleno de policías, y algunos trabajan para Rodrigo. Sería una trampa. Entonces estoy atrapada. Sin el video no puedo probar nada. Tomás caminó hacia su escritorio y sacó un sobre grueso sellado. Su padre me dio esto hace 6 meses. Me dijo: «Si algo me pasa y Mercedes viene a ti en peligro, ábrelo». Según Héctor, si el plan A fallaba, había un plan B. Rompió el sello. Dentro había un mapa detallado de Buenos Aires con una ubicación marcada en Puerto Madero y una nota. «Tomás, si Mercedes está leyendo esto, significa que el refugio fue comprometido. Todo lo que ella necesita está en la bodega 17C, Edificio Marítimo Sur, Puerto Madero. Hice copias de todo, pero hay un problema. Instalé un sistema de seguridad extremo. Si alguien que no sea Mercedes intenta entrar, las pruebas se autodestruyen en 30 segundos. Panel biométrico. Huella de Mercedes Paz. Frase de voz específica. Ella sabrá cuál. HS. ¿Un sistema de autodestrucción? Su padre era brillante, y tenía razón en ser paranoico. Rodrigo ha demostrado que haría cualquier cosa. ¿Entonces vamos ahora? Ahora. Son las 2 a.m. Puerto Madero estará vacío. Es el mejor momento. Tomás hizo 2 llamadas. 10 minutos después tocaron la puerta. Entraron 2 mujeres, una en uniforme de policía, la otra en civil. «Señora Sandoval, ella es la subcomisaria Laura Méndez, y ella es la detective Natalia Rojas». Tomás hizo las presentaciones. Son las únicas oficiales en quienes su padre confiaba. Laura, 50 y tantos, cabello corto, me estrechó la mano con fuerza. Don Héctor salvó mi carrera hace años. Cuando me contó sobre Rodrigo, juré ayudarlo. Y ahora que él ya no está, esa promesa se la hago a usted. Natalia asintió.
Hemos estado construyendo un caso contra Rodrigo durante meses. Con lo que tiene ahora, finalmente podemos actuar. Pero necesitamos ese video, agregó Laura. Sin él, Rodrigo puede comprar su libertad. Tiene abogados caros, jueces en su bolsillo. Entonces vamos a conseguirlo. Salimos en 2 autos sin identificación. El viaje a Puerto Madero fue silencioso. Las calles de Buenos Aires a las 3 a.m. estaban vacías, iluminadas solo por farolas. La bodega estaba en un edificio industrial cerca del río. Desde fuera parecía abandonado, ventanas rotas, graffiti. Pero cuando Laura iluminó la puerta lateral, el panel biométrico brilló con luz moderna. Aquí es, confirmó Tomás. Bodega 17C, tercer piso. Subimos por escaleras de metal que crujían. Cada piso estaba lleno de cajas podridas, muebles abandonados. Finalmente llegamos al tercer piso. La bodega 17C tenía una puerta reforzada de acero con el panel biométrico brillando. Me acerqué con el corazón martillando. ¿Cómo sé qué frase debo decir? Tomás me entregó una nota. Di las palabras que te dije en tu cumpleaños número 30. Las palabras que te hicieron llorar de felicidad ese día terrible. El recuerdo me golpeó devastadoramente. Mi cumpleaños número 30. Rodrigo había olvidado completamente, y mi padre apareció a las 11 p.m. con flores y torta. Coloqué mi dedo en el escáner. La luz se volvió verde. Luego me acerqué al micrófono y dije, con voz quebrada, «Eres mi orgullo más grande, mi tesoro más preciado, y ningún hombre podrá quitarme eso». Hubo un silencio terrible. Clic. La puerta se desbloqueó. La abrí con manos temblorosas. Dentro, la bodega era un búnker perfectamente organizado. Escritorio con computadora, archivadores y en el centro una caja fuerte con nota. Contraseña, Rocco 1978. Rocco. Mi Golden Retriever de la infancia. 1978, el año que nos mudamos a San Isidro. Introduje la contraseña. La caja se abrió, revelando 3 cintas VHS etiquetadas, un sobre con fotografías y una USB, todas las evidencias digitalizadas. Tomé la primera cinta. 20 de septiembre 2023. Confesión completa de Rodrigo Herrera. Necesitamos verlo ahora. Laura señaló la computadora. Su padre incluso dejó un reproductor de VHS conectado. Sabía exactamente lo que necesitaríamos. Inserté la cinta con dedos entumecidos y presioné play. La pantalla mostró la sala de mi antigua casa. Mi padre estaba sentado en su silla, aparentemente relajado, con una copa de vino en mano temblorosa. Frente a él, Rodrigo hablaba animadamente. Entonces, cuando finalmente heredes, serán al menos 5 millones. La voz de Rodrigo era casual, alegre. Y con tu problema cardíaco, Héctor, seamos honestos, no creo que llegues a Navidad. Mi estómago se retorció. Hablaba de la muerte de mi padre como quien discute el clima. ¿Y si Mercedes decide quedarse con todo?, preguntó mi padre con voz pastosa. Es su dinero, mi hija. Rodrigo se rió. Fue una risa que me congeló la sangre. Mercedes hará exactamente lo que yo le diga. Siempre lo hace. Durante 30 años la he entrenado como un perro obediente. No tiene amigos, no tiene cuenta bancaria propia, ni siquiera sabe sus contraseñas. Es perfectamente controlable. Las lágrimas quemaban mis ojos, pero no podía apartar la mirada. ¿Y si intenta divorciarse? No puede. El acuerdo prenupcial es hermético. Además, Rodrigo se inclinó hacia adelante y su rostro se transformó en algo monstruoso. Si alguna vez se vuelve un problema, hay soluciones permanentes. Ya lo hice antes. ¿Como con Ana Paula? El nombre cayó como una bomba. La expresión de Rodrigo se endureció. Luego sonrió. Una sonrisa de depredador. ¿Qué sabes de Ana Paula, viejo? Sé que cayó por las escaleras. Muy conveniente que pasara justo después de que firmara su testamento dejándote todo. Hubo una pausa terrible. En la grabación podía ver a mi padre tensándose. Rodrigo tomó un trago de su copa. Luego dijo, con voz calmada, Ana Paula fue un error de juventud. Solo tenía 23 años, demasiado dramática. Amenazó con ir a la policía con mentiras sobre abuso. No podía permitir eso. ¿Entonces la empujaste? La empujé.
confirmó Rodrigo simplemente. Y fue sorprendentemente fácil. Un pequeño empujón en el momento correcto, el ángulo perfecto, y problema resuelto. El seguro pagó generosamente. Natalia ahogó un grito. Laura anotaba furiosamente. Tomás estaba pálido, pero el video continuó, y lo que vino después fue incluso peor. Por eso con Mercedes soy más cuidadoso, continuó Rodrigo. Ella es mayor, más dócil, completamente quebrada. No necesito eliminarla, solo necesito mantenerla bajo control hasta que heredes. Luego, bueno, los accidentes pasan todo el tiempo, especialmente a mujeres de su edad. Mi padre se inclinó hacia adelante. ¿Estás planeando matarla después de que yo muera? Si es necesario, sí. Pero honestamente, creo que puedo mantenerla viva y controlada indefinidamente. Es más útil así. Rodrigo se encogió de hombros. Aunque si decides morirte pronto, Héctor, sería conveniente. Porque entre tú y yo, estoy un poco cansado de esperar. ¿Cansado de esperar mi muerte? Exactamente. Tienes 74 años. Tu corazón está fallando. ¿Cuánto tiempo más piensas aferrarte? La cámara captó algo en los ojos de mi padre. Furia, horror, determinación. ¿Y si mi muerte pudiera acelerarse? Rodrigo se quedó muy quieto. ¿Qué estás sugiriendo, Héctor? Estoy sugiriendo que tal vez ya has pensado en formas de ayudarme a partir. El silencio fue absoluto. Rodrigo estudió a mi padre durante largos segundos. Luego, creyendo que el viejo estaba demasiado borracho, sonrió. Bueno, si hipotéticamente alguien quisiera acelerar la muerte de una persona con problemas cardíacos, digoxina es interesante. Es un medicamento cardíaco común. En dosis correctas, ayuda. En dosis ligeramente elevadas, induce un paro cardíaco que parece completamente natural. Imposible de detectar a menos que específicamente busquen envenenamiento. ¿Y quién buscaría eso en un hombre de tu edad? ¿Digoxina? Hipotéticamente, Rodrigo enfatizó. Por supuesto, yo nunca haría algo así. Solo estoy hablando teóricamente. Por supuesto, teóricamente. La grabación continuó por otros 15 minutos. Rodrigo habló sobre esquemas de lavado de dinero, sobre cómo desviarían mi herencia, sobre propiedades que planeaban vender. Cuando la cinta terminó, me quedé allí temblando, no solo de tristeza o furia, de comprensión terrible y total. Mi padre no murió de un ataque cardíaco natural, susurré. Rodrigo lo envenenó. Está en el video. Lo confesó. Tomás tenía lágrimas en los ojos. Mercedes. Su padre grabó esto un mes antes de morir. Sabía lo que Rodrigo planeaba. Y aún así, no tomó precauciones. ¿Por qué? ¿Por qué dejaría que Rodrigo lo matara? Porque la voz de Laura estaba llena de admiración dolorosa. Necesitaba que Rodrigo creyera que había ganado. Si Héctor hubiera ido a la policía entonces, Rodrigo habría huido. Pero si Héctor moría, usted heredaría. Rodrigo mostraría su verdadera naturaleza y todas las piezas caerían en su lugar. ¿Se sacrificó?, dije con voz quebrada. Dejó que Rodrigo lo matara para atraparlo después. Su padre le dio su vida, dijo Tomás, para que usted pudiera tener la suya de vuelta. El peso de ese sacrificio me destrozó. Mi padre había sabido que Rodrigo lo envenenaría, y en lugar de salvarse, construyó esta trampa, convirtiendo su propia muerte en la pieza de evidencia más devastadora. Ahora, dijo Laura, con voz dura como acero, vamos a asegurarnos de que ese sacrificio no fue en vano. Los siguientes 3 días fueron un torbellino de preparación. Tomás, Laura y Natalia orquestaron cada detalle con precisión militar. Laura tenía contactos en TN, uno de los canales de noticias más grandes de Argentina. La productora ejecutiva, Patricia Sosa, después de ver el video, se puso de pie. «Esto va a cambiar leyes», dijo con voz temblorosa. «No es solo una historia de venganza. Es el espejo de un sistema corrupto que permite que hombres como Rodrigo casen mujeres durante décadas. El plan era arriesgado pero necesario. Yo haría una conferencia de prensa pública anunciando que tenía evidencia de los crímenes de Rodrigo. La conferencia sería transmitida en vivo, imposible de detener.
Apostábamos todo a una sola cosa: el ego de Rodrigo. Un hombre que había manipulado exitosamente a 6 mujeres no huiría. Vendría a confrontarme, a intentar desacreditarme públicamente. Y cuando lo hiciera, lo destruiríamos en vivo frente a toda Argentina. La conferencia fue programada para el viernes a las 6 p.m. en el Hotel Alvear. Patricia lo vendió como un evento de concientización sobre violencia económica. El viernes llegó con un cielo gris amenazante. Me vestí con un traje azul marino que Tomás había comprado. Simple, elegante, poderoso. Me peiné el cabello hacia atrás, dejando mi rostro completamente visible. Quería que Rodrigo me viera. Quería que viera a la mujer que había subestimado. A las 5:47, mi teléfono vibró. Mensaje de un número desconocido. Mercedes, sé lo que planeas. Esto es un error. Ven a casa. Hablemos como adultos. No destruyas tu vida por orgullo. Rodrigo. Hasta el último segundo, intentando manipularme. Respondí con una sola palabra: nunca. A las 6 p.m. exactas, subí al podio. Las luces se encendieron. El murmullo se apagó. 150 personas mirándome. Y yo, por primera vez en 35 años, tenía el poder. Buenas tardes, comencé, y mi voz salió firme, clara. Mi nombre es Mercedes Sandoval de Herrera. Tengo 60 años, y durante 35 de esos años fui prisionera en mi propio matrimonio. El silencio fue absoluto. Hace 2 semanas, mi exmarido, Rodrigo Herrera, me echó de mi casa sin dinero, sin posesiones, sin dignidad. Me redujo a sin techo y sin rumbo a los 60 años. Bloqueó la herencia de millones que mi padre me dejó. Me convirtió en nada. Hice una pausa, sintiendo la emoción amenazando con quebrar mi voz, pero la contuve. Pero lo que Rodrigo no sabía es que mi padre, Héctor Sandoval, era más inteligente que él. Mi padre previó todo esto, y me dejó algo que Rodrigo nunca esperó: la verdad completa. Levanté la USB para que las cámaras la capturaran. En esta memoria hay evidencia irrefutable de que Rodrigo Herrera es un asesino serial. Ha estado casado al menos 6 veces bajo diferentes identidades. Su primera esposa, Ana Paula Mendoza, murió en circunstancias que él mismo confesó haber causado. Él la empujó por las escaleras y cobró su seguro de vida. Los murmullos explotaron. Los periodistas se inclinaron hacia adelante. Las cámaras se acercaron. «Pero hay algo más», continué, sintiendo cómo la furia fría finalmente encontraba su salida. Rodrigo no solo mató a Ana Paula, también asesinó a mi padre. El silencio fue ensordecedor. Mi padre murió hace 6 meses de un supuesto ataque cardíaco. Pero en esta USB hay una grabación donde Rodrigo Herrera explica exactamente cómo envenenar a alguien con problemas cardíacos usando digoxina. Y hay un informe forense mostrando que mi padre tenía niveles letales de esa sustancia en su sangre. Las cámaras enloquecieron. Los flashes explotaron. Los periodistas gritaron preguntas simultáneas. Y entonces, exactamente como predijimos, las puertas del salón se abrieron violentamente. Rodrigo entró como una tormenta furiosa, con su abogado principal y 2 guardaespaldas. Su rostro estaba rojo de ira, las venas de su cuello sobresaliendo. «¡Esto es una farsa absoluta!», gritó, señalándome mientras avanzaba hacia el podio. «Esta mujer está mentalmente inestable. Está inventando fantasías delirantes». Se abrió paso entre periodistas, empujando cámaras. Laura, estratégicamente posicionada, lo dejó acercarse. Queríamos que se acercara. «Mercedes, basta de este circo». Rodrigo llegó al podio, su voz bajando a ese tono controlador. «Sabes que estás exagerando. Tuvimos problemas maritales, como cualquier pareja. Pero esto es difamación criminal. Mi abogado te demandará por cada peso que tienes». «¿Difamación?», repetí, sintiendo una calma helada. «¿Llamas difamación a tu propia voz confesando asesinato?». Le hice una señal a Patricia. La pantalla gigante detrás del podio cobró vida. Y allí, en alta definición para que todo el país lo viera, apareció Rodrigo en la sala de mi casa, hablando con mi padre.
Ana Paula fue un error de juventud. Amenazó con ir a la policía. No podía permitir eso. ¿Entonces la empujaste? La empujé, y fue sorprendentemente fácil. Vi el color desaparecer del rostro de Rodrigo en tiempo real. Su boca se abrió, luego se cerró. Sus ojos se movieron frenéticamente entre la pantalla y mi cara. Eso fue... tartamudeó. Fue sacado de contexto. Estaba borracho. Tu padre me drogó. ¿Te drogó? Repetí con voz letal. ¿Cómo te drogó con digoxina, Rodrigo? En la pantalla, su voz continuó. Digoxina es interesante. En dosis ligeramente elevadas, induce un paro cardíaco que parece completamente natural. Imposible de detectar a menos que específicamente busquen envenenamiento. Rodrigo se volvió hacia la pantalla con horror creciente. ¡Apaguen eso!, gritó, corriendo hacia los técnicos. ¡Apaguen esa pantalla ahora! Pero Patricia había asegurado que la transmisión fuera imposible de detener. El video continuaba. ¿Estás planeando matarla después de que yo muera? Si es necesario, sí, pero honestamente, creo que puedo mantenerla viva y controlada indefinidamente. ¡No! Rodrigo intentó arrancar los cables de la pantalla, pero los guardias lo detuvieron. Se volvió hacia mí con una furia que nunca le había visto. Ya no había máscara de hombre civilizado. Era un animal acorralado. ¡Tú!, me señaló con dedo tembloroso. ¡Tú no eres nada! Durante 35 años fuiste mi propiedad. No tienes derecho a hacer esto. Tengo todos los derechos del mundo, respondí, y mi voz salió más fuerte que nunca. Porque mientras tú creías que me estabas controlando, mi padre te estaba estudiando, documentando cada mentira, grabando cada confesión, construyendo tu tumba con tus propias palabras. ¡Ese viejo de mierda!, Rodrigo escupió. Debí haberlo matado años antes. Debí... Se calló abruptamente, dándose cuenta de lo que acababa de decir. Las cámaras habían capturado todo. Laura se acercó, mostrando su placa. Subcomisaria Laura Méndez. Rodrigo Herrera está arrestado por 2 cargos de homicidio premeditado, Ana Paula Mendoza y Héctor Sandoval. También por conspiración para cometer asesinato, fraude financiero, violencia económica sistemática y complicidad en la muerte de Laureano Vega. «No pueden tocarme», Rodrigo retrocedió. «Tengo abogados, tengo contactos, conozco jueces». «Ya no», dijo Natalia, «porque acabas de confesar en Televisión Nacional que asesinaste a Héctor Sandoval. Debí haberlo matado años antes. Toda Argentina acaba de escucharte». Rodrigo miró alrededor desesperadamente. A su abogado que estaba pálido, a sus guardaespaldas que se alejaban, a las cámaras capturando cada segundo. Luego me miró a mí. Y por primera vez en 35 años vi miedo real en sus ojos. «Mercedes», comenzó, su voz suplicante. «Mi amor, podemos arreglar esto. Ven a casa. Olvidemos todo. Te daré lo que quieras». «Ya tengo lo que quiero», respondí. «Mi libertad, mi voz y justicia para mi padre». Di un paso hacia él, acercándome hasta que estuvimos cara a cara. Todos en la sala contenían la respiración. «Rodrigo Herrera», dije con voz clara y letal, «me robaste 35 años. Hoy te devuelvo una condena de 45». El impacto de esas palabras fue visible. Sus rodillas casi cedieron. «¡No!». Laura y Natalia se movieron para arrestarlo, pero Rodrigo, en un último acto de desesperación, intentó huir. Empujó a Laura, corrió hacia la salida lateral. Pero había agentes en todas las puertas. Se estrelló contra 2 oficiales que lo derribaron con fuerza brutal. «¡Suéltenme!», gritó, luchando como animal salvaje. «No saben quién soy. Destruiré sus carreras». Pero mientras lo esposaban, mientras lo arrastraban fuera del salón, Rodrigo me miró una última vez. Ya no había amenaza en sus ojos, solo comprensión terrible. Había perdido. Completamente. Irrevocablemente. «Esto no termina aquí, Mercedes. Ya terminó». Lo interrumpí. «Y lo sabes». Lo sacaron arrastrando, todavía gritando amenazas que ya no tenían poder.
Cuando las puertas se cerraron detrás de él, el salón explotó. Periodistas gritando preguntas, cámaras capturando cada ángulo. Patricia manejó la avalancha con maestría. Tomás dio declaraciones formales. Pero yo solo podía quedarme allí, temblando, sintiendo cómo 35 años de peso finalmente se levantaban de mis hombros. Esa noche, el video explotó. 2 millones de vistas en 3 horas. 5 millones antes de medianoche. Hashtags, justicia para Mercedes y nunca más silencio se volvieron tendencia global. Analistas debatían las implicaciones legales. Activistas usaban mi caso como ejemplo. 3 mujeres más se presentaron como víctimas de Rodrigo. El monstruo que había operado en las sombras durante décadas finalmente estaba expuesto bajo la luz más brillante posible. Y yo, Mercedes Sandoval, quien 2 semanas antes estaba sin techo y sin rumbo, había sido la que encendió esa luz. 3 meses después del arresto, el juicio concluyó con rapidez inusual. La evidencia era tan abrumadora, la confesión pública tan devastadora, que incluso los abogados más caros de Rodrigo aconsejaron un acuerdo de culpabilidad. Rodrigo Herrera fue sentenciado a 45 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional por 30 años. 2 cargos de asesinato en primer grado, 6 cargos de fraude, conspiración, obstrucción de justicia. A sus 62 años, moriría en prisión. Cuando Laura me llamó con el veredicto, esperaba sentir triunfo o alegría vengativa, pero solo sentí paz. Rodrigo ya no tenía poder sobre mí. Su destino ya no me concernía. Gracias por avisarme, le dije simplemente. Pero esa parte de mi vida ya cerró. 6 meses después de la conferencia, organicé un evento en el Refugio de Tigre, ahora transformado en Casa Héctor, un centro gratuito de arte y sanación para mujeres sobrevivientes de violencia. Invité a las otras esposas de Rodrigo, a Laura y Natalia, a Tomás, al director Maldonado, a la familia de Laureano. 50 mujeres que habían pasado por el centro. Rosa, la viuda de Laureano, me entregó una fotografía de su esposo con lágrimas. Él habría estado tan orgulloso de lo que logró, dijo. Dio su vida con propósito. Eso es más de lo que la mayoría puede decir. Su esposo fue un héroe, y nunca lo olvidaré. También coloqué una fotografía de Ana Paula Mendoza, la primera víctima de Rodrigo, en un lugar de honor. Su sobrina había venido a agradecerme por darle justicia después de 20 años. Durante la celebración, pedí a cada mujer que trajera un objeto, simbolizando su libertad recién encontrada. Hubo llaves de departamentos propios, diplomas universitarios finalmente completados, fotografías de sonrisas genuinas. Yo traje un pincel, el mismo con el que había pintado mi primera marina en 40 años. Este pincel representa algo simple pero profundo, les dije a todas. La capacidad de crear en lugar de solo sobrevivir. Cada una de ustedes, con su coraje, está haciendo exactamente eso. Están recreando sus vidas. Más tarde, mi hija Lucía, que había venido de Madrid y decidido quedarse indefinidamente, se sentó conmigo frente al río. Mamá, ¿te arrepientes de los años perdidos? Lo pensé cuidadosamente. No puedo arrepentirme completamente, porque ese camino me trajo aquí. Me enseñó quién soy cuando nadie me está mirando. Me mostró que nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida. Miré el agua fluyendo. A los 60 años lo perdí todo. A los 61 lo recuperé todo multiplicado. ¿Qué es lo más importante que recuperaste? Mi voz, la capacidad de decir no, de elegir, de existir en mis propios términos. Un año completo después del día que Rodrigo me echó de casa, me paré frente a mi autorretrato recién terminado. Me había pintado no como era entonces, despojada y rota, sino como era ahora. Cabello gris como plata, arrugas mostrando supervivencia, ojos que ya no se bajaban. Detrás de mí en la pintura, apenas visibles como espíritus guardianes, estaban mi padre y Laureano. Escribí el título en la esquina. Renaissance, 61 años. Porque eso era exactamente lo que era. Un renacimiento. Un segundo acto. La vida que siempre merecí. La última entrada en la libreta de mi padre decía: «No dejes que ganen, Mercedes». No lo hice, papá.
Gané. Y ahora, cada mujer que ayudo a encontrar su fuerza, cada día que despierto sin miedo, cada decisión que tomo libremente, todo eso es mi verdadera venganza. No contra Rodrigo. Él ya no importa. Es una venganza contra el silencio, contra la vergüenza, contra la creencia de que las mujeres mayores somos invisibles e impotentes. Somos todo lo contrario. Somos sobrevivientes, guerreras, fénix. Y cuando finalmente nos liberamos, somos absolutamente imparables. Esta es mi historia, pero también es la tuya. Si alguna vez fuiste subestimada, controlada, silenciada, un recordatorio de que nunca es demasiado tarde, nunca estás sola y siempre, siempre mereces la libertad.